y la verdad, llega un pasaje donde Dios me habló fuerte, aún de forma muy personal, de cómo el enemigo, Satanás, porque como existe Dios, también existe ¿quién? Satanás. Es aquel que quiere siempre estar robando, matando y destruyendo, como nos habla en Juan 10:10. Él quiere robar ese propósito por el cual cada uno de nosotros estamos aquí. El enemigo nos ha quitado, nos ha adormecido, anestesiado el espíritu de conquista que debemos tener los cristianos. Entre otras muchas cosas que el enemigo nos ha robado, nos ha mentido, es el padre de mentira, y matado también en nuestras vidas áreas incluso espirituales, situaciones que han podido ocurrir, pasar, especialmente en nuestra área espiritual. No podemos quedarnos impasibles, sino ser más violentos. No estoy diciendo que vaya y le pega a nadie, que quede esto bien grabado. No, estoy diciendo que debemos ser más violentos espiritualmente hablando. ¿Amén? Dice Mateo 11:12, los violentos son los que arrebatan el reino, ¿verdad?, de los cielos. Esto le voy a hablar de 3 puntos y en el último va a haber unos subpuntos más, pero 3 puntos principales que tienen que ver con esta guerra que tenemos contra el enemigo, porque creo que cuando el enemigo consigue robar ese espíritu de conquista aquí, consigue quitarnos esa identidad como hijos de Dios, consigue menguarnos, achantarnos, ¿verdad? Incluso poner temor en nuestra vida para realizar con violencia y agresividad espiritual, entrar, ¿verdad? Y penetrar en el mundo espiritual. Ahí es donde creo que estamos perdiendo terreno y el enemigo está ganando terreno. Y creo que Dios quiere despertarnos en esta mañana, amén. Quiere despertarnos a que seamos conscientes de esto y a que tomemos medida de lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros como hijo de Él. Vamos al primero que dice, tenemos una guerra contra el enemigo de generación en generación. Y esto empecé con Éxodo capítulo 17 del 8 al 16. Un inicio que dice que tendremos de generación a generación. Y yo le hago la pregunta hoy. ¿Usted cree que Amalek, simbolizando el enemigo, simbolizando a Satanás como hemos mencionado desde el principio, ¿usted cree que él no está teniendo guerra de generación en generación? ¿Que él no quiere seguir persiguiendo a nuestros hijos? ¿No quiere seguir persiguiendo a nuestros jóvenes? ¿Verdad? Incluso a nuestros padres, nuestros abuelos. Siempre hay una guerra y parece que aquí, qué bueno que venimos los domingos, que va, estupendo. Pero no olvidemos que estamos en una guerra espiritual constantemente en nuestra vida. Él está en el vallado, cuando él levanta la vara, Josué está peleando ¿contra quién? Contra los de Amalek. Entonces, en ese momento él pelea contra el Amalek. Y eso va porque él levanta los brazos, va ganando. ¿Por qué? Porque la victoria ¿de dónde viene? De arriba del Señor. Es Dios quien nos da la victoria. Y en ese momento él empieza a cansarse. Cuando empieza a bajarse los brazos, entonces los de Amalek empiezan a ganar la batalla. Pero ahí por eso la importancia de también ser equipo, de estar apoyándonos en oración. La oración es vital. Usted y yo necesitamos gente que esté orando por nosotros. ¿Amén? Necesitamos, porque hay una pelea y el enemigo quiere destruirnos constantemente de generación a generación. Por eso necesitamos que los que están, que en este momento representaba ahí, era alguien, una persona de confianza, alguien que tenía mucha confianza Moisés en él. Incluso tuvo varias tareas. Era alguien también, para que lo entendamos, alguien empresario, alguien que llevaba cosas del templo, y estaba Aarón, que era el sacerdote, y Moisés, que era el líder principal del pueblo de Israel. Entonces, ellos sostuvieron los brazos. Incluso él empezó a cansarse, no lo vamos a hacer ahora, pero incluso trajeron una roca para que él pudiera sentarse y no desfallecer, para que Josué, que era el que estaba en la pelea, pudiera
vencer al enemigo. Por eso no es una cuestión de una persona sola. No, es la cuestión de ¿qué? De toda una iglesia, de todo un equipo, que podamos juntos, haciendo cada uno la tarea que corresponde, seguir peleando. Pero aquí muchos vamos a estar peleando. ¿Amén? Muchos vamos a estar peleando contra Amalek hasta que Amalek nos deje en paz. ¿Amén? Vamos a la ofensiva. El segundo punto es el enemigo desea nuestra destrucción y somos su objetivo. Juan 8:44 y Juan 10:10 nos habla de esto, que Él es el padre de mentira, nos habla que Él viene para robar, matar y destruir nuestras vidas. Y escuche, iglesia, tenemos que ser conscientes de esta batalla diaria. El campo del enemigo donde Él quiere intervenir primeramente es nuestro centro neurálgico, que es nuestra mente, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Nos miente, nos roba. Pero parece que no te das ni cuenta. Pero siembra mentira en nuestra mente y en nuestro corazón. Y siembra también, empieza a robar áreas en nuestra vida que empezamos incluso a dejarlas. Y Él empieza a robarnos ese espíritu de conquista que debíamos tener como cristianos. Y mire, David derrota a los amalecitas también, en otra parte, hasta que después Saúl los aniquila. Pero David tuvo otro momento donde también se enfrenta a los de Amalek. Y es en 1 Samuel, capítulo 30. Vino a destruir, dice, y llevándose cautivas a las mujeres. ¿Sabe? El enemigo sabe uno de los objetivos que tiene, tu familia. Llevarse, antes les mencioné, de generación a qué? A generación. Se llevó a las mujeres. Se llevó a los hijos. Porque lo que quiere Amalek son las generaciones, nuestras generaciones, nuestra familia. Padres, tenemos que estar atentos con nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Atentos, porque Amalek viene a por nuestra generación. El enemigo viene, somos su objetivo, no se olvide, a destruirnos. Pero fíjese el versículo 6. Y esto es algo que tenemos que empezar a hacer nosotros, porque la iglesia debe salir de ese espíritu de letargo, que es un espíritu como que está como escondido, y levantarnos en un espíritu de conquista. Porque si no, no vamos a poder alcanzar ni derrotar las obras del enemigo. Si quedamos a ver qué ocurre, a ver qué pasa, lo que hicieron al principio de la historia que mencioné antes, ellos fueron a pelear. Y la iglesia lo que tiene que hacer es pelear contra el enemigo. Dice, pero David, aquí hubo una diferencia. Mientras otros estaban llorando, escuche, mientras mucha gente en la iglesia, y hablo de la iglesia y hablo de los que nos ven, mientras también hay mucha gente que empieza a llorar, esa no es la actitud en la que tenemos que estar. Esa no es la actitud en la que tenemos que estar. Si hay momentos difíciles, todos tenemos momentos difíciles. Hay situaciones complicadas, todos tenemos situaciones complicadas. Pero lo que tenemos que hacer es lo que hizo el rey David. Tener un espíritu distinto, diferente, un espíritu de conquista, diciendo, Señor, yo me voy a fortalecer en ti. Yo me voy a fortalecer en ti. Yo voy a poner mi mirada en ti. Yo no voy a mirar las circunstancias. No voy a mirar lo que está pasando. Yo voy a poner mi mirada en ti, porque eres el único que puede hacer algo en esta situación. Y eso es un espíritu de conquista. Y lo segundo que él hace, que está en el versículo 8, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Los vas a librar. Pero otra cosa importante no es solamente fortalecerse en Dios, sino consultar a Dios. Te pregunto, querida iglesia, en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que le consultaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez en una situación en la que estás viviendo o estás pasando? Señor, ¿qué hago con esto? Pregúntale a Dios.
Consúltale y Dios va a traer respuesta. Y le dijo, síguelos porque los vas a alcanzar. ¿Y qué hizo lo tercero que hizo David aquí? Fue que el versículo 9 partió, dice pues David. Es decir, tomó acción, obedeció. ¿Quién siguió adelante? David. ¿Con quiénes? Con los que tenían un espíritu de conquista. Porque habían otros 200 que, ¿qué ocurría? Que estaban, ¿qué? Cansados. Pobrecitos. Mis niños. Mis niños están cansados. Te quitaron a tu mujer, a tus hijos, te quemaron la ciudad, el enemigo te quitó todo. Ay, pero pastor, yo estoy cansado ya. Yo no quiero luchar más. Voy a perder matrimonio, pero no voy a luchar más. No voy a perder a mis hijos. Pero no voy a perder. ¿Para qué luchar? Pero ya perdí el trabajo, el negocio. ¿Para qué luchar? Que se haga la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es que el enemigo te robe tu familia? ¿La voluntad de Dios es que el enemigo robe lo que Dios te ha bendecido y te ha prosperado? Cuidado, iglesia. Y de todas las cosas que les habían tomado, dice, todo lo recuperó David. ¿Cuántos quieren recuperar lo que el enemigo les ha quitado? Podemos recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. Y mire, a lo mejor no son cosas materiales. A lo mejor lo que el enemigo le ha robado es un espíritu de conquista. Un espíritu de pelea. De seguir hacia adelante. De un conformismo. De seguir una vida igual. Siguiendo y viendo las cosas de la misma manera. Si queremos ver cosas distintas, hagamos cosas distintas. Y metámonos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Consultémosle a Él. Fortalezcámonos en Él y obedezcamos su palabra. Hay personas que de verdad nos hemos sentido, yo también en algún momento, lo confieso, en algún momento también donde uno se siente que mentiras se han injertado en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos tienen cautivos, paralizados, anestesiados, frustrados, sin ilusión, sin sueño, angustiados. Y tenemos que ir a la ofensiva. No podemos quedarnos en las trincheras, en la retaguardia. Tenemos que ir al avance. La mejor defensa es el ataque. El ataque contra lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestra vida, de nuestra familia y de todo lo que el propósito de Dios tiene para con nosotros. Y vamos al tercero y último punto. Podemos infundir ese pánico al enemigo. ¿Cómo? Mire, el pueblo de Israel en 1 Samuel 13, 19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan ¿qué? Espada o lanza. Cuando tú les quitas las armas a un pueblo, ¿qué son? Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y es que cuando un pueblo se queda sin armas, ese momento se rompe el espíritu de conquista del pueblo. Y creo que es lo que está pasando a la iglesia cristiana hoy, cerrada en búnkeres en sus iglesias. Y hablo a plano general. Y no hay un espíritu de conquista. Debemos aprender cómo batallar con el enemigo y no escondernos. Y la iglesia tiene que prevalecer contra las puertas del Hades. Tenemos que ir a la ofensiva y no a la defensiva. Y quiero mostrarte con una historia bíblica cómo un solo hombre que cree a Dios y va a la ofensiva infunde pánico al enemigo y a un ejército entero. Pero el ejemplo de Jonatán, este ejemplo que él toma la iniciativa para conquistar lo que otros no querían y estaban con miedo, con temor atrás. Él solo con su paje de armas, consultándole a Dios también, sube por esos peñascos
y esperando la señal de Dios, empieza a tomar terreno. Les menciono rápido unas características de los que recuperan lo perdido, infunden pánico al enemigo. Número 1, son los que viven a la ofensiva. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino para eso. Y nos dio potestad a sus hijos para hacer lo mismo. Escúcheme, iglesia, usted también puede hacerlo. No tiene que estar escondido. No tiene que estar con temor de, ¡ay, el diablo! ¡Ay! ¡Vaya por él! Ore, ¡ay! ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues orando? ¿Sabes qué? Para que cuando venga el enemigo me encuentre armado y peligroso. Por eso sigo orando. Para que cuando venga el enemigo no me encuentre desarmado. Porque las armas son espirituales. Acuérdense. Las armas son espirituales. No estoy hablando de espadas, ni lanzas, ni matar aquí a nadie. No, estoy hablando de que debemos mantener nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura, nuestra vida devocional íntima con el Señor. Y ore por sus hijos, ore por su familia, ore por su matrimonio, para que cuando venga el devorador, ya está usted armado y qué peligroso. Pero si viene el enemigo y lo encuentra desarmado, usted no va a poder confrontar al enemigo. Por eso hay muchos que se esconden. Por eso hay muchos que no confrontan. Por eso hay muchos que se duermen. Y hay un espíritu de letargo. Y que sus vidas siguen igual. ¿Por qué? Porque no conquistan. Porque no avanzan. Porque se rindieron. Porque están sin armas. Y no van a la ofensiva. Vayamos a la ofensiva y tomemos lo que es nuestro. Segundo, lo que entienden que su único recurso necesario es Dios. Jonatán estaba confiado en Dios. Pelee con lo que tiene. Iglesia, pelee con lo que tiene. Pelee por su llamado, su propósito. Vayamos a la ofensiva con lo que tenemos. 3, los que tienen confirmación segura de que Dios le dará la victoria, la certeza de la promesa de Dios. Esa es la confirmación. Él estaba seguro de que Dios estaba con él. Y es lo que usted y yo debemos estar también seguros de que Dios está con nosotros en cada una de las acciones que vamos a realizar. Vayamos a la ofensiva con la confirmación de Dios. 4, los que abiertamente, y aquí sí quiero decirle, abiertamente declaran su fe y su declaración de guerra. ¿Sabe? Tenemos que hablar abiertamente de la declaración de nuestra fe. No se esconda. Sea un cristiano de uniforme. Que cuando usted entra, saben que ahí entra alguien que ama a Dios. Cuando usted llega, algo pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos que callarnos, iglesia. Porque tenemos que ir a la ofensiva. Ay, no le voy a contar, no le voy a decir qué va a pensar. Que piense lo que quiera. Incluso si se ofende, qué pena. Qué pena. Pero tenemos que ser más violentos en lo espiritual. ¿Cómo vamos a rescatar a las almas perdidas si no hay quien les predique? Porque me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero es que si no predico el Evangelio, no hay poder de Dios. Necesitamos ser agresivos en este aspecto. Todo el mundo diciendo disparates, hermano. Todo el mundo dice unos disparates que no hay por dónde cogerlo. Y nosotros no podemos hablar de la libertad, la sanidad, la salvación, la restauración y el amor que da nuestro Señor Jesús. Y si alguien se ofende, pues que se ofenda. No debemos avergonzarnos. Y escuche, Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No neguemos la oportunidad de hablar a otros de Cristo.
Vayamos a la ofensiva declarando nuestra fe con un espíritu de conquista. 5. Los que están dispuestos a darlo todo por una victoria. Otra de las cosas que nos hace mucho daño para poder avanzar y conquistar tiene que ver con la pereza. Tenemos que perder el temor al trabajo. Y mira, hay gente que nos pregunta, oye, ¿cuál es el secreto de la iglesia de ustedes y tal? ¿Cuál es el secreto que ustedes cómo hacen? Aquí trabajamos. Los líderes, lunes reunión, oración diaria, visitas, llamadas, reuniones de grupo, discipulado, sábados la familia, domingo 2 y 3 servicios. Trabajamos. Esta es una iglesia que trabaja. Trabajemos para honrar a Dios, para conseguir victorias. Vayamos a la ofensiva sin pereza ni excusa y trabajemos por el reino. Porque hay muchos que no quieren trabajar. Y es que sin trabajo no se puede conquistar. 6. Los que saben que las grandes victorias son una sucesión de pequeñas victorias. Jonatán empezó con 20 hombres y terminó con todo un ejército. Miren, la gente quiere la gran victoria, el gran milagro, pero tenemos que trabajar con los que tienes y empieza a ganar pequeñas victorias, caminando en fidelidad y en obediencia a Dios. En el entrenamiento de esas pequeñas victorias son los que nos van a llevar a las grandes victorias. Pero hay que ir a la ofensiva obteniendo esas pequeñas victorias. Y termino. Los que vamos a la ofensiva son aquellos que entienden que somos la inspiración de muchos. Es decir, cuando vio que Jonatán subió con el paje rematando a los que iba detrás dejando Jonatán, los iba rematando, subiendo, y empezaron a oír que el ejército huía. Y eso fue una inspiración. Una inspiración para los que estaban, ¿qué? Escondidos. Y ahí, dice, huían también ellos, los persiguieron en aquella batalla. Es decir, salieron